Y en primer lugar, fuiste hecho para la familia de Dios. Dios nos creó con un propósito y ese propósito es para pertenecer a la familia de Dios. Así que es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Así que leemos Efesios 4:3. Yo creo que ya estará listo. Y ahí está ahí listo también. ¿Qué dice? Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. Y luego Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está. Entonces, Dios está preocupado y siempre antes de morir, en su agonía, hizo una oración. Y la oración que hizo es pidiendo la unidad de la iglesia. Entonces, mirando la Biblia, me doy cuenta que la Biblia dedica más tiempo y más de su escritura a hablar de la unidad que del cielo y del infierno. Por algo será, ¿no? Porque la unidad, decimos que la unidad es el alma de la comunión de la iglesia. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. O sea que la unidad es muy importante. Y tenemos que Dios mismo es el ejemplo supremo de amor, sacrificado, de la humildad y de la consideración hacia los demás y la armonía perfecta. El modelo que tenemos para hablar de la unidad es la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo están perfectamente unidos. Ellos tres conforman un solo Dios verdadero. Así que están bien unidos, nunca actúan por sí solos, siempre trabajan en unidad. Entonces, también podemos leer, vamos a leer San Juan, el capítulo 17, versículo 20 al 23. Jesús en su agonía, cuando ya estaba a punto de morir, hizo esta oración. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hasta el 23. 24. ¿Qué dice? El versículo que sigue. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está. Que sean uno en unidad. Que sean uno en unidad, que vivamos en unidad. Eso es un poco complicado, porque especialmente en la iglesia habemos muchas personas. Ahora que hicimos lo de las misiones, habíamos 16 países representados. Entonces llegó que esto parece el cielo, de toda lengua, raza y nación. La iglesia Sion es como el cielo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios se regocija como todo padre cuando sus hijos se llevan bien. Yo tengo 2 hijas y cuando ellas las veo que están juntas, que comparten, yo me siento muy contento. Y lo mismo Dios, cuando ve que sus hijos se llevan bien entre sí, pues también está contento, está feliz. Y luego, si nos remitimos a la palabra, el Salmo 133 dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿y qué? Y en armonía. Luego termina el Salmo diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la tierra lo más valioso para Dios es su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos valiosos para Dios. Es lo que Dios más valora. Somos la novia de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Bueno, las arruguitas ya van saliendo, pero es inevitable. Habla espiritualmente. Dios viene por una iglesia santa y que estemos en unidad, que es lo más importante. Entonces la pregunta es, si lo más importante para Dios y lo más valioso de la iglesia, ¿cómo podemos cuidarla? Vamos a mirar 5 puntos por lo menos. En primer lugar, enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Amén. Amén. A ver, mira al hermano que está a su lado y dígale: enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos muchas cosas en común. Un Señor, un cuerpo, un propósito, una fe, un bautismo, un amor, una misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Amén. Yo creo que todos estos factores nos tienen que llevar a prestarle mucho más importancia a esto que a las diferencias que tenemos. Son más relevantes que las diferencias. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Entonces, ¿por qué estancarnos en cosas necias? Dice la Biblia allá, Timoteo, que cosas necias, que cosas que no tienen sentido, que no aportan para el bienestar de la iglesia. Entonces, en vez de centrarnos en eso, tenemos que concentrarnos en amarnos los unos a los otros, cumplir el propósito de Dios y como resultado tendremos que la armonía. Si nos ocupamos en lo importante, que es amarnos los unos a los otros y en hacer la obra de Dios, como resultado tendremos la armonía. ¿Les parece bien, hermanos? Amén. Debemos recordar que Dios fue el que nos escogió y nos hizo tan diferentes. Yo me paro al lado de Ibai dirá, bendito sea Dios, la misericordia de Dios, la gracia es muy grande. Claro, porque Ibai es muy alto, es bastante alto, guapo, ¿no? Y claro, me mira a mí así gordito, bajito. Eso se llama la multiforme, gracias a Dios. Tenemos que entender que fue Dios el que nos hizo así. Amén. Fue Dios el que nos creó así, con razas. ¿Y cómo disfrutamos? Ahora que hicimos lo de las misiones, la hemos pasado súper bien. Hemos probado comidas de allí. El hermano boliviano ahí con su ruana, que se creía ahí el Evo Morales ahí con su ruana. Y qué bendición, hermano, poder disfrutar. Aunque no somos iguales, no somos igual de guapos, pero nos amamos en el Señor. Hay algo que tenemos en común y que es que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo más importante. Nadie vale más que nadie. Nadie es más que nadie. Nadie tiene una posición más alta que nadie. Y es irremediable, hermanos. Para mí hay algo que es lo más difícil en el Evangelio. Y dice la Biblia, soportándonos los unos a los otros. Yo llevo mucho tiempo en el Evangelio. Y es lo más duro, hermanos. Es lo más duro. Pero no nos queda alternativa. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no nos van a decir, bueno, John, tú como eres venezolano donde Maduro, allí en una habitacioncita con los maduros. Tú como eres colombiano, allí con los colombianos. No, dice la Biblia que estaremos juntos. Todo el tiempo juntos, alabando y glorificando a Dios. O sea que, hermano, dígale al que está a su lado, no me queda alternativa. Es verdad. A ver, yo le digo, hermano, si usted, escúcheme, hermano, si usted quiere ir al cielo, no le queda otra alternativa que acostumbrarse y soportar a su hermano que está a su lado. Aprender a amarlo. Porque si no, ¿sabe qué le digo yo? Si usted no ama a su hermano que está a su lado, dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Mire, yo voy a contar un caso que es muy gracioso, que me pasó a mí estando pastoreando en Colombia, en una iglesia. Estaba yo dando la Santa Cena un día con los hermanos. Se levantó una hermana de la iglesia y me dice, pastor, le digo, hermana, ¿qué pasa? Y dice, mira, ahí está ese sinvergüenza. Le digo, ¿pero cuál sinvergüenza? Dice, mi yerno, sinvergüenza. Pastor, ¿no tiene por ahí algo, no tiene un garrote o algo para acabarlo aquí de una vez? Y le digo, a ver, hermana, ¿usted qué dice? ¿Qué estás diciendo? Es una hermana tan consagrada de tanta oración. Sí, pastor, pero es que está mi yerno. Y si era lo que le hizo a mi hija. La paliza en la iglesia. Pero hermano, ¿en qué estamos? Eso no lo permite Dios. Luego tuve otro caso, si me permite, hermano, son cosas que me han pasado. Y los hermanos dicen, pero cómo cuenta tantas historias, pero es que me han pasado, hermano. Me suelen pasar cosas. Estaba yo en un ayuno y comencé a darle una consejería a una hermana. Y me dice, pastor, mira, lo que pasa es que mi hermano iba a ir al banco a retirar 6 millones de pesos, que en Colombia es bastante dinero. Y uno de los empleados ha contratado un sicario para que le quitara el dinero saliendo del banco, pero que tenía que matarlo, porque era una persona conocida.
Entonces la hermana me dijo, mire, pastor, como yo estoy tan ofendida porque van a matar a mi hermano, hay una persona que me ha prestado unas armas para matar a esa gente. Entonces, claro, yo me quedé en una sola pieza y digo, hermana, pero si tú estás aquí ayunando conmigo. Y son cosas que pasan. Y yo me quedé, nunca he visto un caso como ese. Y lo más tremendo era que la persona que le facilitó las armas era una hermana también. Hermano, entonces, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está el amor de Dios? Jesús dice, mía es la venganza, dice el Señor. Le dije, hermana, ¿me hace el favor? ¿Me hace el favor? Y inmediatamente renuncia a esa forma de pensar, porque tú vas y matas a esas personas y luego esas personas vienen y matan a su familia. Ya sabes cómo funciona, es así. Y gracias a Dios pude evitar que hubiera una tragedia en esa ciudad donde estaba. Entonces, hermano, yo me quedo sorprendido cuando Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. ¿No les parece que Dios es muy sabio? Nos hizo diferentes, ¿sí? Diferente. Yo creo que los hermanos a veces, los hermanos que son de aquí, los vascos, los españoles, se quedan sorprendidos con muchas cosas que nosotros decimos o salimos, que quizás para vosotros es nuevo o para vosotros como que no les parece muy normal. Pero bueno, esa es la vida. Nosotros cuando llegamos aquí no solíamos comer bacalao al pil pil. Pero llegamos y nos ha gustado. ¿Qué podemos hacer para cuidar la iglesia de Dios? Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Dice 1 Corintios 1:10. Ese texto yo creo que no está en las notas, pero dice, les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea, la versión latinoamericana. Dice la Biblia que tenemos que pensar una misma cosa, seguir un mismo sentir, que no haya divisiones entre vosotros. Pablo estaba escribiendo esto porque había un problema en la iglesia de Corinto. A ver, los problemas llegan en la iglesia cuando nos fijamos en las personalidades, en las formas, en las maneras de hacer las cosas. Entonces, claro, ya empiezan a salir grupitos. Bueno, a mí me gusta Julano, a mí me gusta Sutano. Y dice uno, yo soy de Pablo, yo de Cefas y yo de Apolos. Y habían 3 grupos ahí en la misma iglesia. Ruego, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones y que penséis una misma cosa. Bueno, es difícil que pensemos lo mismo, pero sí podemos seguir un mismo sentir, ¿verdad? No es fácil que todos pensemos lo mismo, pero sí seguimos un mismo propósito, que es cuidar la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es lo que Dios más ama, es su novia, es su esposa y Él la va a cuidar. Él nos tiene, somos la niña de sus ojos. Mire cómo nos quiere el Señor. ¿Ah? De ahí que nos haya hecho tan guapos, ¿eh? Somos la niña de los ojos del Señor. En segundo lugar, vamos a mirar, ser realista con respecto a tus expectativas. Esto es importante. A ver, cuando llegamos a la iglesia, llegamos muy contentos, recibimos un caluroso abrazo, unos besos, nos alegra mucho estar en la iglesia, el recibimiento. Vamos a la iglesia, Dios nos muestra y nos damos cuenta cuál sería lo ideal para la iglesia, ¿sí? ¿Verdad? Que nos damos cuenta que hay cosas que no andan bien en la iglesia y usted dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto en la iglesia? Entonces, sé realista en cuanto a tus expectativas. Entonces, hay 2 cosas que tengo aquí anotadas, que aparecen también ahí atrás. Anhelar lo ideal, mientras criticamos lo real, es el señal de inmadurez. ¿Está reflejado ahí? ¿Qué pasa con los hermanos? No aparece aquí. Anhelar lo ideal, mientras criticamos lo real, es señal de inmadurez. Claro, todos nos imaginan, todos queremos que cuando llegamos a la iglesia, pues la iglesia sea un lugar acogedor, que haya armonía, que nos amemos, que todos nos llevemos bien. ¿Cierto que sí? Pero ¿es así en la realidad o no? No. Bueno, la iglesia Acción, lo digo con sinceridad, es una de las iglesias que yo creería que es la mejor de Bilbao. Es la mejor iglesia de Bilbao. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Oh, qué poco quieren la iglesia ustedes, hermano. Me han desanimado, ¿verdad? Yo creo que la iglesia Sion es la mejor iglesia de Bilbao. Porque yo he estado en varias iglesias y las cosas que hay en la iglesia no son lo mismo que hay en otras iglesias. Pero la cuestión es que en todas las iglesias, pues hay fallos. Una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Entonces, en segundo lugar, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. Entonces, a ver, nosotros llegamos a la iglesia y claro, nos tenemos que integrar. Tenemos que ir, pues metiendo, hay un dicho en Colombia, que lo malo de las roscas es estar fuera de ellas. Entonces hay que meternos ahí, hermano, no se quede fuera de la rosca, dígale al que está a su lado, no se quede fuera de la rosca. Claro. Que lo explique. ¿Qué es la rosca? Bueno, pues que a veces en la iglesia hay grupitos y tú llegas y estás excluido de los grupitos. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué hace usted? Esta iglesia no me gusta, mire. Ese iba ahí, solo está ahí con los más guapos. Claro, como él es guapo, los feos que nos quedemos en otro lado. Y los feitos quedamos por ahí todos apachurrados. Pero, a ver, lo que nos ha funcionado a nosotros es que nos hemos ido integrando. Y ahora, con sinceridad, estamos muy contentos en la iglesia. Y le decimos al pastor y a los líderes, a la pastora, que pueden contar con nosotros. Estamos disponibles para lo que podamos servir. Entonces, las personas llegan a la iglesia, encuentran estas situaciones y en vez de pues, buscar una solución, lo que hacen es lo más fácil, que es quedarse a la distancia y tirar dardos, criticar las cosas, lo que se hace. Yo he sido pastor durante mucho tiempo en Colombia, 11 años. Una ocasión me ha gustado la pintura y mi profesión, una de las profesiones de tantas que hago es pintar. De pintor decorador, no pintor de brocha gorda, Y pinté la iglesia, pinté una pared de un color, pinté la otra pared de otro color y el domingo llegaron los hermanos a la iglesia y me dicen, pastor, ¿qué has hecho? Esto no parece una iglesia, esto parece un burdel. Tantas paredes, tantos colores. Y claro, me montaron. Entonces, Dios me dio sabiduría y les dije, mire hermanos, tranquilos, no hay problema. Ahí tienen los rodillos y las brochas y ha sobrado pintura. ¿Por qué no se ponen y pintan como vosotros queráis? Y dicen, no, pastor, a la final ese tonito me gusta. Mira, hay algo muy general. Hay una tendencia y es que los que menos colaboran son los que más critican. Entonces, hermanos, cojan sus rodillitos y pinten. Y yo feliz, como queden, así no hago yo el trabajo. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores. O si alguien aquí es perfecto, que levante la mano y lo mandamos para el cielo hoy. Vamos a colocar un letrero en la iglesia, afuera, pastor, que diga, si usted es perfecto, no entre. Porque adentro solo hay pecadores que reconocen que son gente que reconoce que son pecadores y que necesitan la gracia de Dios. Eso somos nosotros. Porque claro, a veces la gente nos ve y piensa que somos perfectos, pero somos seres humanos, imperfectos, ¿verdad? Con imperfecciones, no somos perfectos. Entonces hay personas que se desilusionan por todo esto que digo. Tenemos que practicar en lugar de la evasión, la reconciliación. A ver, predíquele el que está a su lado. En lugar de la evasión, practique la reconciliación. Entonces hay personas que al primer momento, la primera cosa que no les gusta, se van de la iglesia. Entonces tienen unas expectativas muy altas. Las expectativas que tienen de la iglesia son muy altas y buscan una iglesia perfecta. Pero el problema es que el día que encuentre la iglesia perfecta, usted no puede entrar ahí porque va a dejar de ser perfecta, ¿verdad?
Yo conozco muchas personas durante el ministerio que Dios nos ha dado que han andado en muchas iglesias, pero nunca encuentran la solución a sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el problema lo llevamos en nosotros. ¿Y dónde vamos? Llevamos el problema. Entonces, nosotros personalmente somos personas de no andar en muchas iglesias. 14 años que llevamos aquí en este país, solo hemos estado en asambleas de Dios y aquí, no más. Llevamos unos 4 o 5 años aquí en la iglesia y no queremos irnos. Así Manoli diga que nos quiere sacar de aquí, yo no me voy, ¿eh? No. En tercer lugar, seguimos, hermano, porque el tiempo avanza, ¿eh? Seguimos. Decídete a animar más que en criticar. Decídete a animar más que criticar. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Ahí está. A ver, si alguien viene a decirle algo de un hermano, tenga el valor y la valentía de decirle, hermano, por favor, cállese. Ya habló con la persona. Dice, bueno, ya habló con la persona que me estás haciendo ese comentario. Si no lo ha hecho, vaya y habla con la persona. Porque sabe una cosa, hay un problema. La persona o el chismoso viene a contarle cosas a usted. Pero sabe una cosa, luego va a hablar de usted. Entonces yo, para que no hablen de mí, mejor no escucho el chismoso. ¿Verdad? Hay que cortar de una vez con eso. Pero claro, el problema es que estamos en una tendencia en el mundo que nos gusta escuchar. Y dice, bueno, Ibai, contame, a ver, ¿cómo así que Máximo? Mire, le invito a un cafecito y me cuenta bien, hombre. ¿Ah? ¿Cómo no me habías dicho nada? Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahí está. Ay, pastor, es que me quedé solo. No tengo amigos. Nadie me quiere, nadie me ama. Pues hay que mirar cómo son nuestras actitudes, cómo estamos haciendo las cosas. Dice que el chismoso aparta al amigo. Claro, si yo le cuento algo a Ibai y luego él va a ir diciendo todo por ahí, pues no eres mi amigo, ¿eh? Así seas guapo y me quieras convencer, ¿eh? Luego hay un problema en la iglesia bastante serio. Y Pablo hablaba, bueno, aquí no, ¿eh? Que conste que no estoy diciendo aquí. Y algo que se practicaba en la iglesia de Corinto. Y era el canibalismo. Pensamos que ya el canibalismo se ha acabado. Pues no. Ahí han surgido en las noticias muchos casos de gente que les gusta comer carne humana. En Colombia, cuando pasa esto, solemos decir que hay hermanos que les gusta comer pastor asado. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de comer estamos haciendo comentarios del pastor o de los líderes. Y claro, a veces no sabemos que estamos afectando a los hijos también. Entonces es delicado, hermanos. El canibalismo. Leamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Gracias a Dios aquí en la iglesia no pasa eso. Pero si no, yo estoy de buen comer. Y si hay un caníbal por ahí, tengo buenas carnes, ¿eh? 1 Corintios 5:5. Entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pues no es la cita, ¿eh? Esa no es la cita. Esa la miramos más adelante. Entonces Gálatas 5:15. No me cambié la cita, hermano. Gálatas 5:15. ¿Ya está? ¿Qué pasa con Gálatas? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahí está. ¿Cómo se llama eso, hermanos? El canibalismo. El canibalismo. Luego, Satanás, dice la Biblia, que es el acusador de los hermanos. El trabajo de Satanás
es acusar a los hermanos delante de Dios. Entonces, usted quiere que Satanás engorde las cifras del paro, que se vaya al INEN. Dígale al que está a su lado, no haga el trabajo de Satanás. No se deje embaucar. Claro, porque él a veces nos mete ahí en ese sistema y estamos haciendo el trabajo de él. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Muy bien. Evay, ¿qué dice? Estás muy callado, Evay, no me quieres decir nada. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acosador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, entonces ahí vemos que Satanás, eso es lo que hace. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo lo acusaba? Miren, ¿no has visto a tu siervo Job? Claro, te sirve porque lo tienes bien, porque lo has bendecido. Quítale lo que tiene. Y a ver qué hace, si no maldice tu nombre. Comenzó Dios le dio permiso a Satanás, porque algo que me gusta muchísimo a mí es saber de que Satanás no puede ir más allá donde Dios le permita. Y le dio permiso para que tocara sus cosas. El problema es que yo no quiero tener una mujer como la mujer de Job. Después de que lo ven en esa situación, claro, yo espero que mi mujer sea la que me apoye. ¿Y sabe qué le dijo a la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muérete. Vaya mujer. Que Dios nos libre de eso. Entonces, hermano, no haga el trabajo de Satanás. Recuerdo una ocasión que una hermana llegó de un pastor y le dijo: pastor, ore por mí. Y el pastor le dijo: hermana, extienda su lengua aquí y yo le impongo las manos. No sé por qué le diría eso. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo podemos solucionar ese problema en la iglesia? Pues claro, cuando surgen estas situaciones, estamos hablando de los hábitos de Jesús. Y uno de ellos era la confrontación. El problema es que en la iglesia, cuando hablamos de este tema en la célula, le digo yo a Ana, que estaba con nosotros, la esposa de Víctor, que tenemos también la tendencia a no confrontar nada, porque dejamos la desidia de que todo va a cambiar y no confrontamos nada. Pero Jesús confrontaba. Entonces, cuando hay ese problema en la iglesia, tenemos que confrontar el problema. Tenemos que confrontar el problema. ¿Cómo solucionarlo? Le damos un versículo, a ver, Ibai, a ver si en esto sí me ayuda. Proverbios 26:20. Sin leñas se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ahí está mira, ahí está la solución del problema. Si no hay combustible, ¿qué es lo que pasa? Se acaba el fuego. Eso es. Entonces, es nuestra tarea, es mi responsabilidad cuidar la unidad de la iglesia. Y para que eso suceda, pues tenemos que no meterle leña al fuego. Porque luego Santiago va mucho más allá y dice que cuán pequeño fuego enciende cuán grande bosque. Dice que el varón que domina su lengua también puede dominar su propio cuerpo. Y luego la lengua, yo le tengo un nombre a la lengua. Esto no viene en la prédica. Tampoco les voy a cobrar, es gratis. Yo llamo la lengua la sin huesos, porque se mueve muy fácil. La sin huesos. En cuarto lugar, practica el método de Dios para solucionar los conflictos. O sea, Dios nos ha dejado unos principios. Dios quiere que la iglesia haya unidad, no uniformidad. Amén. Porque no podemos ser todos iguales. Pelo largo, falda larga y lo demás. No podemos ser todos igualitos. Bueno, hay lugares que la gente se parece mucho. Van los mismos vestidos. ¿Sí? Las mujeres van sin pintura, sin un poquito de colorete, sin ruborcito. No están tan guapas como vosotras hoy. Entonces hablamos de unidad, no de uniformidad.
No, no podemos ser todos iguales, pero sí podemos estar unidos. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. ¿Qué nos ha enseñado la Biblia? Mateo 18, versículo 15 al 17. Vamos a mirar qué dice Dios cuando hay un conflicto en la iglesia. ¿Cómo se tiene que resolver? Porque hay parámetros bíblicos que tenemos que seguir. Y como pastores o como líderes, pues hay que seguir a ver, es como cuando tú compras un televisor o un aparato electrónico, tienes que seguir la guía, ¿no? El manual. Pues eso es lo que hacemos. A ver, ¿qué nos dice el manual cuando hay un conflicto en la iglesia? ¿Cómo lo podemos solucionar? A ver, Ibai. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. Vemos aquí 3 puntos. Lo primero que usted tiene que hacer es llamar al hermano. Tenemos la tendencia también a buscar la opinión de un tercero. Y ahí es donde se complican las cosas. En vez de llamar al hermano, le pido la opinión a un tercero. Y hemos hecho un juego en estos días. Dios me permitió el privilegio de hacer un curso en la ANVIDE de competencias comerciales. Y hicimos lo que llamamos en Colombia, bueno, aquí lo llaman de otra manera, el teléfono roto. ¿Sí? Y le doy una información a Ibai y luego Ibai la pasa hasta donde está John. Y cuando llegue donde John, va totalmente distorsionada. Entonces hicimos, les voy a contar, tenemos un minutico, ¿no? Hicimos, la noticia iba de una cata de cerveza que había en La Rioja. Bueno, entonces yo le pasé la información al otro, que la cata de cerveza era en tal lugar, en tal hotel y tal. Luego, como las personas solemos relacionar las cosas, normalmente en La Rioja y en este país se hacen catas, pero de vino. Cuando le pasó la información al otro, le dijo que era una cata de vino. Y claro, cuando llegó al último, se inventaron hasta cosas, que era hasta la hora y cuánto valía el... Entonces no podemos buscar a un tercero, la opinión de un tercero. Hay que llamar al hermano, confrontarlo, tener el valor y decirle, hermano, mira, claro, con amor. Porque cuidado, somos muy buenos también para confrontar. Pero la Biblia dice, considerándote a ti mismo. A ver, ¿yo con qué cara voy a decirle, hermano? Corríjase. Bye. Es que corregirse, hermano. Y yo haciendo cosas peores. Dice, hermano, pero qué morro tiene este hermano. Porque muchas veces pasa, viene a reprenderme, pero no está bien espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado. Si vamos a confrontar, si vamos a hablar con el hermano, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Hermanos, somos humanos y tenemos fallas. Entonces, hay gente que es muy buena y tiene el don de exhortación y exhorta a las personas, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que también tenemos nosotros errores, que no somos perfectos. Es verdad que en la iglesia hay hermanos que tienen un nivel espiritual superior, pues que oran más, leen más la Biblia, ayunan más, pero eso no lo hace más espiritual, ni lo hace para que tenga orgullo. Entre Dios más lo use a usted, más humilde tiene que ser. ¿Le damos un aplauso al Señor o no? Si es que somos pequeños, aquí el grande es Dios, Él es el que merece la honra y la gloria. Nosotros somos pequeños, somos vasos frágiles de barro. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su error. Con amor, hermano, yo lo amo y quiero que esto no está andando bien. Entonces el hermano le va a decir, le va a explicar, y quizás usted esté equivocado, porque a veces nos equivocamos. Estamos viendo una cosa de una manera, pero quizás el hermano nos explica y nos damos cuenta que estamos equivocados. Entonces eso es lo que hay que hacer. En segundo lugar, lleva contigo a 1 o 2 para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Es si el hermano no hizo caso, vamos al segundo paso. ¿Cuál es? Llamar 2 testigos. Mire, hermanos, están testigos de que delante de ustedes voy a llamarle la atención al hermano. Ahora, si no hace caso, pues se va al liderazgo de la iglesia y se habla el asunto. Si la persona no hace caso, pues dice la Biblia que lo tengamos como gentil o publicano.
Pero hay una práctica que se hacía en Corinto que yo me imagino que Máximo nunca lo va a hacer aquí. Y yo como pastor tampoco lo he hecho nunca. Y es lo que leía, iba ahí en 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás. Era una práctica que se hacía en Corinto. Que cuando la persona no se corregía, pues se la entregaban a Satanás. ¿Sí? Está ahí. A ver, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese es el método de Dios. Pero claro, pastor, no queremos entregar a nadie a Satanás. Ni tampoco que lo entreguen a uno a Satanás, porque no, queremos es más bien que nos amen, ¿verdad? Todos queremos que nos amen, ¿o no? Todos necesitamos que nos amen, ser aceptados y amar. Bueno, vamos adelante. Les prometí que iba a terminar pronto, así que vamos a cumplir la promesa. En quinto lugar y último, apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Ahí está. La tarea de actuar como mediadores en los conflictos. Entonces, hay que amar a los pastores. Yo le he cogido mucho cariño a Máximo. Ahora que estaba hospitalizado, era como mi padre. Cuando comencé a dar los primeros pasos, él me llevó por los pasillos a dar los primeros pasos, porque llevaba 5 días ingresado en la clínica. Y él fue, yo y a mi padre ahí, que era mi padre que estaba conmigo, y le he cogido mucho cariño. Y no solo por eso, porque es mi pastor. A Manoli también le hemos cogido mucho cariño, porque pues Manoli, como toda persona, tiene su carácter, y quizás no es tan mielcita como nosotros. Sí, no es tan mielcita como nosotros, ¿no? Pero ella nos ha cogido cariño, y estos días que estábamos ahí pasando una situación difícil, pues Dios le ha colocado el sentir en su corazón. Y fue y nos abrazó y nos dijo, os digo que quiero deciros que os quiero mucho. Entonces Noemí y yo nos quedamos así, de una sola pieza. Bueno, pero ¿a qué vino esto? Sí. Pero Dios le colocó en el corazón decirnos eso. Y era una palabra que necesitábamos. Necesitábamos escuchar que alguien nos quería, y nos hemos ido muy felices para la casa. ¿Ves? Es así, les hemos cogido cariño. Lo mismo a los hermanos, a todos los hermanos. Todos somos importantes aquí, hermano. Aquí nadie está excluido. Y por difícil que seamos, lo que pasa es uno como pastor, que pasa lo mismo, que el hijo rebelde es el que uno quiere más. Y en la iglesia todos son como hijos, que no quiere que nadie, como el pastor cuida a sus ovejas, si se va a una, deja las 99 y va a buscar a una. Porque claro, Dios nos va a pedir cuentas por las ovejas a nosotros. Es la iglesia del Señor. No podemos castigar a las ovejas. ¿Sabe por qué yo tengo temor de subirme aquí? Y llevo mucho tiempo predicando, pero cada que me subo aquí siento un poco de temor, de respeto, porque sé que le voy a hablar a la iglesia del Señor y no la puedo zurrar, porque entonces Dios me zurra a mí después. Hay que tratarla con cariño. Dice la Biblia que el pastor hace el trabajo sin quejarse. ¿Te imaginas que Máximo estuviera todos los días? Uy, qué cansados esos hermanos tan pesados. No vienen casi a los cultos. Solo aparecen cuando hay comida en Veraca. El pastor tiene una tarea que es casi imposible. ¿Sabe cuál es? La tarea del pastor: mantener a todo el mundo contento. Ni siquiera Jesús pudo hacerlo, hermano. Y siendo Dios, ni siquiera Jesús pudo tener todo el mundo contento. Es difícil, trabajar con personas es difícil. No todo el mundo está contento. Es imposible. Y en la iglesia siempre tiene que haber una tensión. Hay una tensión, porque salimos de una y es como cuando estamos todos con una cuerda. Uno ala para un lado, el otro ala para otro lado, y siempre hay tensión. Otro afloja la cuerda y siempre hay dificultades. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero tenemos que aprender a vivir con tensión. Esa tensión es lo que hace interesante la iglesia. ¿Ah? Cuando Luis pasa por el lado mío y no me saluda porque hoy no hay todo elegantón y no quiere saludarme. Entonces yo voy y lo busco y le doy un abrazo. Así calmo la tensión, ¿verdad? La iglesia tiene que haber tensión. Tiene la difícil tarea de tener todo el mundo contento. Y claro, estaba estudiando unos apuntes pastorales que me llegaban de Estados Unidos y hablaba acerca del pastor. Mire, si es joven, le falta experiencia. Si predica con notas, le falta profundidad. Si predica con notas, es un pietista.
Si es casado, cuesta mucho. Si es soltero, da mal testimonio. y en Colombia suelen decir, me decían a mí, me voy a volver pastor, porque dicen que los pastores consiguen mucho dinero. Entonces yo les decía, a ver, pues vuélvase pastor. Si quiere le ayudo para que entre. Claro, el que crea que es muy fácil ser pastor, pues venga. La iglesia necesita pastores, dice la Biblia, la mies es mucha. Entonces, ¿cuántos se apuntan de pastores aquí? Levanten la mano, vamos a hacer un cursillo de pastoral aquí. A ver quién está dispuesto a gastar 24 horas del día para estar con la gente. Estaba yo recién casado con mi esposa, que la quiero mucho. Me dijo que no hablara de ella, pero voy a aprovechar que no está. Estaba yo recién casado en la iglesia, en una iglesiecita que teníamos. Y claro, estaba de luna de miel. Y los hermanos todo el tiempo con el timbre. Ay, con el timbre molestando, incordiando. Entonces coloqué un letrero en la puerta que decía, pastor de luna de miel, por favor no molestar. No es fácil ser pastor. Yo he sido pastor y sé que no es fácil, hermano. ¿Por qué no lo entendemos? Ahora, si usted cree que es muy fácil, pues venga, coja usted la iglesia. Que pastores es lo que necesitamos. Dice la Biblia que a los pastores tenemos que imitarlos. Su fe, las cosas buenas. Claro, son humanos, tienen defectos. El único que no tiene defectos es Máximo, porque es lo máximo. Pero la Biblia no dice que hagamos lo que ellos hacen lo malo, sino que imitemos su fe y que los obedezcamos. ¿Ustedes creen que los pastores tienen que darle cuenta a Dios de lo que hacen y cómo administran la iglesia? ¿A que sí? Pero usted y yo también. Tenemos que darle cuenta a Dios de si obedecimos o no lo que ellos nos dijeron. ¿Sabe qué me ayuda a mí en la vida cristiana? Que siempre he tratado de ser obediente a lo que los pastores me dicen. Y eso me ha ayudado para estar aquí, por la misericordia de Dios. Entonces, si usted aprende a obedecer, le dimos a un hermano. Le dije a un hermano, no tenga cuidado, espere un poquito, arregle sus cosas de su matrimonio antes de entablar otra relación. No se meta con esa chica que está mucho más joven que tú. Puede ser su hija. No se meta con eso. Sentados en una sala. Pues no me hizo caso. Siguieron en sus cosas, se casó. Y al poco tiempo de casarse, la chica se ha ido al Paraguay y lo ha dejado. Luego llorando, ay, pastor, ¿qué hago? Y hermano, ¿usted por qué no me hizo caso? Entonces a veces pensamos que son ellos los que tienen el problema. Y lloraba. Hermano, le dije que esperara, que le orara a Dios. Yo antes de casarme estuve orando más o menos 2 años, orando por mi esposa. Y luego Dios me la dio, ¿verdad? Entonces, si usted quiere una buena esposa, pues tiene que orar a Dios. Terminamos, hermanos. Dice la Biblia que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces yo quiero decirle, nosotros protegemos la comunión de la iglesia cuando honramos a nuestros pastores y a nuestros líderes. ¿Sí? Es algo que aquí yo creo que tenemos que aprender, a honrar a nuestros pastores. Dice que lo haga partícipe de toda cosa buena. No solamente llame al pastor para ponerle la chapa, sino que dígale, pastor, Dios me ha bendecido y quiero bendecirlo a usted también. ¿Verdad? No, Manoli, no haga comida hoy. Vámonos que voy a pagar yo el restaurante hoy. Eso se llama honrarlos. Dice la Biblia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si podemos lograr, hermanos, escúcheme, estoy terminando. Si podemos lograr que la iglesia lleguemos a amarnos tanto, que estemos tan unidos, que nos amemos tanto, que estemos tan ahí como la Trinidad de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer? Cerrar las puertas y que no entre más nadie. Tendríamos que hacer eso. ¿Sí? Para que no haya más conflictos. Pero bueno, eso es lo que Dios quiere. Conclusión. Vamos a colocar la conclusión. Primero, es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. ¿Qué pasa hoy que no sale nada aquí? A ver, artistas. Ya, bueno, son unas máquinas, ¿eh? Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Dígale al que está a su lado. Es mi responsabilidad. Somos responsables. Decimos, no, eso que lo haga el pastor, porque es el que cobra.
pero aquí no puede decir eso porque el pastor no cobra. En Colombia dice, no, eso que lo haga el pastor, que para eso se lleva el diezmo y la ofrenda. Pero no, aquí el trabajo es de todos. En segundo lugar, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que hacer las cosas que nos edifiquen. Lo que no nos edifica, pues no lo hacemos. Es más, Pablo dice que si mi hermano no come carne, yo tampoco comeré carne por no afectar al hermano. ¿Verdad? Es así de sencillo. Para Dios lo más importante son las personas, no las costumbres. Sanó ese enfermo el día sábado. ¿Por qué estaba diciendo? Que para Dios lo importante son las personas. Y a veces nos enfocamos en las tradiciones, en los estatutos. Yo digo que hay iglesias que tienen estatutos más gordos que la Biblia. Una cantidad de estatutos son más gordos que la Biblia. Y por último, ¿qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia? ¿Qué está haciendo usted, hermano? ¿O es de las personas que se queda mejor a mirar los toros desde la barrera? Es más fácil, ¿no? Pero Dios quiere que nos integremos. Si tú vienes a la iglesia, es inevitable que te integres, porque así vas a disfrutar de la familia de Dios. Y somos una familia, eso somos. Nosotros los extranjeros que tenemos la familia tan lejos, pues nos alegra mucho llegar a la iglesia, porque cuando llegamos encontramos nuestra familia espiritual. ¿Y sabe una cosa? Los hermanos de la iglesia llegan a ser tan importantes, que llegan a ser más importantes que la familia de sangre, y que pueden hacerte más bien que la gente de la familia. ¿Sí o no? Entonces tenemos que amar la iglesia del Señor. Vamos a estar de pie. ¿Y sabe qué han hecho en una iglesia? En Estados Unidos, los miembros de la iglesia han firmado un pacto de fidelidad. Ahí sacó el pastor un libro de membresías y cada uno firmó un compromiso de ser fiel y de trabajar por la unidad de la iglesia. Yo creo que en esta mañana no tenemos aquí un folio para que haga su firma, pero sí podemos hacer un compromiso de decirle, Señor, perdónanos, porque quizás no hemos trabajado para que la iglesia pueda ir adelante. Mira, Dios está buscando, a ver cómo se llama ese sitio donde guardan los niños allí. ¿Ah? La guardería, el nido. Dios está buscando, o incubadoras, ¿no? Incubadoras, que son donde meten los niños recién nacidos. La iglesia tiene que ser como una incubadora, que hay tanto calor y tanto amor, que Dios diga, bueno, voy a llevar a Sion los recién nacidos que tengo, los voy a llevar a Sion, porque hay tanto calor y tanto amor que allí van a estar protegidos. Cuando eso pase en la iglesia, hermano, la iglesia se va a multiplicar. Y vamos a ver, esta iglesia está, si Dios la ha sostenido hasta aquí, porque esta iglesia está proyectada para tener miles de gentes. Y el tiempo está llegando, hermano, el avivamiento. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de ella. Entonces yo quiero hacerle una invitación a los hermanos. Pues es imposible que pasen aquí todos porque el sitio es pequeño, pero que usted se acerque aquí a los pastores y le diga, pastor, cuenta conmigo.